Buenas tardes, bienvenidos a una videoconferencia más de la asignatura Cálculo Estructural. Ya estamos terminando el primer corte del semestre. Ya evaluamos la actividad evaluada número 1 y la próxima tiene fecha del 17 de mayo, actividad evaluada 2 correspondiente a la parte del método de secciones y solicitaciones. Ya evaluamos lo que son las propiedades de los materiales. Vimos la teoría y vimos unos ejercicios. Y para complementar eso, hoy vamos a ver unos ejercicios de solicitaciones. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a repetir algunos ejercicios del método de sección. Recuerden que cualquier duda me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo, vamos a ver la videoconferencia sobre los ejercicios de solicitación. Bueno, solicitación. En la teoría que vimos la semana pasada, nos referíamos a solicitaciones. Bueno, la semana pasada no, la semana antepasada. En la primera videoconferencia nos referíamos a que solicitaciones era lo que se denominaban cargas en una estructura, y esas cargas habíamos visto unos métodos, dependiendo cómo estaban distribuidas esas cargas, habíamos visto los métodos para realizar el cálculo. Vamos a hacer un repaso de eso cuando comencemos a ver los ejercicios para que vean de qué estamos hablando. Ok, vamos a ver lo que vamos a calcular son los diagramas de esfuerzo cortante y de momento flexionante para estructura vigas, donde las cargas están, vamos a decir, pueden estar colocadas de diferentes formas. Lo primero que vamos a ver van a ser los esfuerzos cortantes para cargas concentradas normales, apoyos de vigas y reacciones en los apoyos. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular, ¿verdad? El primer paso en este análisis, ¿verdad? Bajo un patrón de carga que se dé es mostrar su totalidad, mostrar las totalidades de las cargas que se están aplicando sobre el elemento estructural, que en este caso es una viga, y mostrar también las reacciones en los apoyos, utilizando para ello el diagrama de cuerpo libre. Recuerden, en resistencia de materiales ya habíamos visto algo de este procedimiento. No cambia nada. Prácticamente es una repetición de lo que vimos en resistencia de materiales para calcular los esfuerzos constantes, el diagrama de esfuerzo constante y el diagrama de momento flexionante. Vamos a comenzar primeramente con el diagrama de esfuerzo constante. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el diagrama de cuerpo libre, donde mostremos cuáles son las cargas que están actuando sobre la viga. Después que dibujamos
que hacemos ese diagrama, debemos calcular la magnitud de todas las reacciones en los apoyos, cuyo procedimiento es, primero, dibuje el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los apoyos. ¿Cuáles son las cargas? Dependiendo del apoyo, usted va a dibujar si tiene cargas verticales y si tiene cargas horizontales o ambas, dependiendo del tipo de apoyo. Vamos a usar la primera ecuación de equilibrio, ¿verdad? Que es la sumatoria de momentos. Entonces, haciendo momento en uno de los apoyos, vamos a determinar, involucrando para ello las cargas que están en la estructura y la carga a calcular del otro apoyo, si tiene otro apoyo. ¿Ok? Para ello utilizamos la sumatoria de momentos que debe ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque para que esto funcione, todas las cargas y los momentos deben estar en equilibrio. Por eso la sumatoria de momentos siempre será igual a cero porque es un equilibrio de momentos lo que vamos a aplicar en la viga porque la teoría lo especifica así, ¿verdad? Entonces, debemos resolver la ecuación resultante para poder calcular la otra reacción, utilizando la sumatoria de momentos, sumando momentos con respecto al punto donde estemos calculando el momento. Después que calcule la primera reacción, puede utilizar la otra ecuación de momento para calcular la otra reacción. Eso se hace para calcular la segunda reacción. Entonces, dependiendo de la viga y dependiendo de las reacciones que tenga la viga, utilizo dos ecuaciones de momento para la primera y para la segunda reacción. Y por último, ¿verdad? Para comprobar los cálculos, puedo utilizar la sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje Y para verificar los cálculos. De más está decir también que si las cargas están completas, ¿verdad? Y ya usted terminó la primera reacción, aplicando la ecuación de sumatoria de fuerzas, que es un balance, también puede determinar, ¿verdad? La segunda reacción utilizando una sumatoria de fuerzas. Solo si la que va a calcular, la que vaya a calcular, sea una reacción horizontal o una reacción vertical. Recuerden que dependiendo del apoyo, usted puede tener una reacción horizontal y una reacción vertical, ambas inclusive. Hay reacciones o apoyos que donde solamente tiene una reacción. Si la que usted calculó es una reacción vertical en uno de los apoyos y lo que tiene la viga son cargas verticales, usted puede utilizar una sumatoria de fuerzas en el eje para determinar la otra reacción. Tiene dos ecuaciones para calcular esa reacción, o mejor dicho, tiene tres ecuaciones, que son la sumatoria de momentos en el punto donde los que debe ser igual a cero, o una sumatoria de fuerzas en el eje X que sea igual a cero, o una sumatoria de fuerzas en el eje Y que también debe ser igual a cero, porque es un balance de fuerzas o de cargas o de solicitación. Luego de haber hecho eso, ¿verdad? Ese es el procedimiento general, ¿verdad? Para calcular las cargas, las reacciones en los apoyos. Ahora vamos a especificar, dependiendo de cómo están distribuidas o cuál es el método, dependiendo de cómo estén distribuidas las cargas en la viga. Comencemos
para el procedimiento del cálculo del diagrama de fuerza cortante cuando las cargas son concentradas normales. ¿Ok? ¿De dónde sale este procedimiento? Este procedimiento se origina de la teoría que considera que las fuerzas cortantes son fuerzas internas que se generan en el material de una viga. ¿Para qué? Para equilibrar las fuerzas que se aplican externamente. Es como el principio de acción y reacción que vimos en física. Por cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Entonces, las fuerzas internas de la viga deben hacer una reacción para tener un balance sobre las cargas que usted está aplicando en la viga. ¿Ok? Porque la idea es garantizar el equilibrio en todas sus partes. Entonces, la magnitud de la fuerza cortante en cualquier parte de la viga debe ser igual a la suma algebraica de todas las fuerzas externas que actúan a la izquierda de la sección de interés. Los diagramas de fuerza cortante empiezan y terminan en cero en los extremos de la viga. Ojo, esto es básico. En los extremos de la viga, los esfuerzos cortantes tienen un valor de cero. Esa debe ser la respuesta del balance en los extremos de la viga. Comenzamos y terminamos en cero. Las fuerzas internas actúan con dirección hacia abajo, se consideran positivas, y las que lo hacen hacia arriba se consideran negativas. Eso es, vamos a decir, una manera de decirlo. También usted puede decir que las fuerzas que van hacia arriba, que lo hemos acostumbrado, las que están hacia arriba del eje, verticales hacia arriba, son positivas, y las que están hacia abajo son negativas. Usted asume el sentido de las fuerzas, positivo o negativo, dependiendo del sentido que usted le dé a la fuerza en el diagrama de cuerpo libre. Una carga concentrada o reacción dirigida hacia abajo provoca un incremento repentino igual al valor de la fuerza cortante. ¿Ok? Porque es un balance. En cualquier segmento de la viga donde no hay cargas aplicadas, la fuerza cortante va a ser constante y es una línea recta, horizontal en el diagrama. Entonces, en cualquier segmento de la viga donde no haya cargas aplicadas, la fuerza cortante o el diagrama de fuerza cortante o esfuerzo cortante va a ser una línea recta constante, horizontal en el diagrama hasta que consiga otra fuerza aplicada. Una carga concentrada en la viga provoca un cambio repentino de la fuerza cortante en una cantidad igual a la magnitud de carga en la dirección de esta. Lo que esto quiere decir es que cuando usted aplica la fuerza cortante interna y se consigue con una fuerza aplicada, va a haber un balance que no es más que una sumatoria algebraica de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza cortante que en ese momento está usted obteniendo. Hay un cambio repentino de la fuerza cortante en una cantidad igual a la magnitud de la carga en la dirección de esta. Es lo que es un balance. Si usted viene positivamente, consigue una carga negativa, el balance será
una ecuación, una suma algebraica que determinará el cálculo que sea positivo o negativo, dependiendo del balance de la ecuación o de la suma algebraica, por decirlo más fácil. Entonces, ese es el procedimiento y las pautas más importantes para construir el diagrama de esfuerzo cortante para cargas concentradas. Esta es la teoría. Vamos a ver cómo la aplicamos en un ejercicio. Aquí tenemos una viga donde tiene 1, 2, 3, 4 cargas aplicadas a la viga, concentradas, normales. ¿Ok? No son distribuidas, son puntuales en la viga. Por supuesto, estas cargas en los extremos de la viga van a generar una reacción. ¿Ok? Van a generar reacciones en los extremos. Ahí tenemos el ejercicio. Una viga que tiene 1800 milímetros de longitud y entre punto y punto de la viga, ¿verdad? Tiene una longitud o una distancia donde aplicaron las cargas de 400, 400, 400, 300 y 300. ¿Ok? Fue distribuida dependiendo de la punto donde se aplicó la carga. Tiene una carga de 3.5, una de 4.3, una de 1.2 y una de 2.8 kilonewton en el sistema internacional. Si usted quiere, lo puede transformar a newton o transforma las longitudes en centímetros, como usted quiera. Si usted se siente más cómodo así o se siente más cómodo trabajando en newton o centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, como dice la teoría y el procedimiento, calcular todas las reacciones. Para ello, tenemos las ecuaciones de momento, ¿verdad? Y de sumatoria de fuerza. Entonces, como vemos en la viga, los apoyos presentes en esta viga generan reacciones verticales en ambos extremos. Son apoyos con reacciones verticales. Entonces, aplicamos la primera ecuación de momento. ¿Dónde la vamos a aplicar? En uno de los puntos A o F, que son los extremos, porque ahí es donde se generan los momentos, ¿verdad? Porque ahí es donde nos interesa calcular la reacción. ¿Ok? Entonces aplicamos la primera sumatoria de momento en el punto A. Recuerden que la ecuación de momento es fuerza por distancia, ¿verdad? Vamos a considerar en este caso en el sentido contrario de las agujas del reloj son negativas y en el sentido de las agujas del reloj son positivas. Por eso, entonces, el primer momento que origina la carga de 3.5 por el brazo de 400 será positivo. La carga por el brazo. ¿Ok? Es bueno que cuando hagan los ejercicios le indiquen el sentido del momento positivo. ¿Hacia dónde lo considera usted positivo? En este ejercicio están considerando que el sentido positivo es en el sentido de las agujas del reloj. Por eso 3.5 por 400 es positivo. La otra 4.3 por 800, que es el brazo, sería positivo también. 1.2 por 1200 también sería positiva. 2.8 por 1500 sería positiva. Y la reacción F, que está en el extremo, en el sentido contrario de la aguja reloj, es negativa, por lo tanto sería la incógnita, que es RF, por el brazo,
que sería 400 más 400, 1200, 1500, 1800, que es la distancia del brazo. Todo eso debe ser igual a cero. Realizamos las operaciones de multiplicación y suma y despejamos el valor de RF, el cual debe ser positiva. Vemos entonces que RF tiene un valor después de calcularse de 5.82 kilonewton. Ya calculé entonces la reacción en F. Puedo aplicar dos ecuaciones. Puedo volver a aplicar momento o puedo aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque las reacciones son verticales al igual que la carga. No existe ninguna reacción horizontal. De las dos formas le debe dar el mismo valor. Entonces, aquí tenemos la otra sumatoria. Nos planteamos la sumatoria de momento en F para poder determinar la reacción en A. Hacemos el mismo procedimiento. Vemos que ahora los momentos son negativos a excepción de RA, que es positivo. Todo lo demás son negativos porque sigo considerando el momento positivo, ¿verdad? En el sentido de las agujas del reloj y negativo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Multiplico y sumo y despejo el valor de RA, que me da 5.98 kilonewton. Entonces, ya tengo las dos reacciones. En F582 y en A598. Volvemos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Para tener una mejor visión de lo que voy a calcular. Ok. Aquí también se presenta puede utilizar la ecuación de sumatoria de fuerza, no en X, en Y. Ahí hay un pequeño error. Esto es sumatoria de fuerzas en Y, porque todas las fuerzas son verticales. ¿Ok? La letra esta debe ser Y. Aplico sumatoria de fuerzas, las que van hacia abajo son negativas y las que van hacia arriba son positivas y determino también RA utilizando la sumatoria de fuerzas en Y. Y me planteo otra vez el diagrama de cuerpo libre, pero ahora con los valores completos de la reacción. Después que he calculado todas las reacciones y ya tengo la visión general del diagrama de cuerpo libre, nos vamos a disponer ahora a dibujar y calcular el diagrama cortante de la viga. ¿Ok? En cada punto de los que están especificados ahí, A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Para cada uno de esos puntos voy a calcular una línea, ¿verdad? Del diagrama de esfuerzo cortante. Comenzamos entonces, primero hacemos los cálculos y después hacemos el dibujo. Comenzamos primero con el punto A. El punto A tiene solamente una fuerza, que es la reacción en el punto A, que es 5.98. Por lo tanto, el esfuerzo cortante que lo definimos por B sub A, B, desde A hasta B, tiene un valor de 5.98 kilonewton positivo porque va positivo hacia la parte hacia arriba. Como no tenemos más fuerzas y cargas acá, será el mismo valor hasta que consigue en el punto B una fuerza en sentido contrario. Por lo tanto,
en el punto del diagrama BC, el esfuerzo será 5.98 positivo menos 3.5 negativo, que me va a dar 2.48 kilonewton. Ahí tengo el valor de la fuerza cortante en el punto B, el cual es 2.48. Continúo para el punto C, ¿verdad? Con el valor resultante de 2.48, porque es una secuencia que voy siguiendo con cada cálculo. En C tengo una fuerza cortante de 2.48 que se mueve horizontal, ¿verdad? Hasta C, que consigue una fuerza negativa de 4.3. Ejecuto la suma algebraica y me dice que el punto BC al ejecutarla sería 2.48 menos 4.3, lo que me da un resultado negativo de de 1.82 kilonewton. Por lo tanto, de BC, el esfuerzo cortante CD será de menos 1.82 kilonewton. Sigo para el punto D. En el punto D, vengo con menos 1.82 kilonewton negativo y consigo el valor de 1.2 también negativo. La sumatoria algebraica me va a dar menos 3.02 kilonewton. ¿Correcto? Por lo tanto, el diagrama cortante BDE será menos 3.02. Pasemos ahora al punto E. Con menos 3.02 y consigo una carga de menos 2.8, eso me va a dar menos 5.82. Entonces, la reacción en F no es 5.98, sino 5.92. Con 5.82 en E menos 5.82, el valor que voy a obtener es de 0. Aquí hay un pequeño errorcito. Este valor no es 5.98, sino 5.82, para que me dé 0. Como ven, parto de 5.98 y termino en 5.82 para que el diagrama parta desde 0 y termine desde 0, porque es un balance. Ya tengo entonces todas las secciones del esfuerzo cortante calculado por cada uno de los puntos de la viga. ¿Qué hago ahora? Ahora voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre del esfuerzo cortante. Ahí tienen ustedes los pasos que se hacen para dibujar el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de esfuerzo cortante. Vamos a ver cómo queda eso y cómo se dibuja. Con los valores que usted calculó, vamos a construir esto. ¿Cómo hace para usted construir eso? Lo primero que tiene que hacer es dibujar la viga con todas sus cargas y sus reacciones. A continuación, extender verticalmente todos los puntos, ¿verdad? Para poder hacer el gráfico. Hay un gráfico que tiene un eje, el gráfico debe tener un eje horizontal 0, 0, de donde usted va a partir para comenzar a dibujar el diagrama. Comienza con el primer valor que usted obtuvo, que era 5.98. Pone una escala en el eje Y del gráfico que está construyendo y comienza a dibujar. En esa escala dibuja primero el valor de 5.98.
Como usted en la viga no tiene más carga, cuando hizo el cálculo, usted se dio cuenta que al realizar, que es el segundo valor que usted calculó, que fue 2,48, ese 2,48 sigue horizontal hasta conseguir 3,5, realiza el cálculo que ya lo hizo, que era 5,98 positivo menos 3,5, y eso le va a dar 2,48. Ese es el punto en el eje Y para el punto B. Esa es la distancia para el punto B. Como no tiene más cargas, sigue horizontal hasta conseguir la otra carga, que sería 4,3 menos 2,48 le da el valor de menos 1,32. En ese eje pasa a la parte negativa por debajo de cero, ¿verdad? Y obtiene el valor de menos 1,82. Como no tiene más carga, sigue horizontal, siguiendo el eje horizontal hasta tocar 1,2, que es negativo, menos 1,82, le va a dar 3,02 negativo. Baja más en el eje Y, negativo. Continúa horizontal porque no hay más carga hasta llegar a 2,8 negativo, y ahí le da el valor de menos 5,82. Continúa horizontal con menos 5,82, llega al punto F y realiza el cálculo que realizó usted para esa reacción que le dio el valor de cero, y en ese momento sube hasta el eje horizontal 0, 0. Y así termina de dibujar el diagrama de esfuerzo cortante. ¿Ok? Terminó de dibujar el diagrama de esfuerzo cortante. El diagrama es lo que está especificado en la gráfica en rojo. Ese es el diagrama de esfuerzo cortante, y los valores que están dibujados ahí fueron los valores que usted calculó a lo largo del ejercicio, desde el punto A hasta el punto F. ¿Ok? Ese es el procedimiento para dibujar el diagrama de esfuerzo cortante. Eso es el procedimiento que está aquí especificado paso a paso. Ok, ese es nuestro primer ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio, pero este ahora es para cargas uniformemente distribuidas. Esto que está acá es una carga uniformemente distribuida que nos dice que por cada metro el valor de la carga es de 1.500 newton. ¿Ok? Si la viga tiene una carga distribuida en una longitud de 6 metros, la carga total será de 1.500 multiplicado por 6 y está aplicada en la mitad de donde están las fuerzas distribuidas uniformemente. Vemos que esta viga tiene una carga distribuida uniformemente de 1.500 newton por metro y tiene dos apoyos con reacciones verticales, RA y RC. Al igual que en el ejercicio anterior, debemos aplicar sumatoria de momentos para el primer, eliminar un punto para calcular la reacción del anterior, de la viga. Ahí tenemos
otra vez, y es el primer procedimiento, calcular las reacciones. Lo primero que tengo que calcular es la carga puntual, sustituir las cargas distribuidas por una carga puntual. Esa carga puntual se obtiene multiplicando los 1500 newton por metro por la longitud donde están aplicadas las cargas distribuidas, que son 6 metros. Eso nos da 9000 newton. Esa carga está aplicada en el medio de los 6 metros. A 3 metros hay una carga puntual de 9000 newton. Siempre es así para cargas uniformemente distribuidas. Podemos sustituirla o debemos sustituirla por una carga puntual. Aplicamos entonces sumatoria de momentos en el punto A. Existe una carga puntual, ¿verdad? Positiva hacia abajo de 9000 por 3 en el momento. Tenemos momento por el brazo, ¿verdad? En el sentido contrario, en el sentido de la aguja del reloj, es positiva y eso me da 9000 por 3, que es el brazo, porque está aplicado en la mitad, ¿verdad? De los 6 metros, ¿verdad? Menos la reacción en C por el brazo, que serían 6 más 3, que serían 9 metros. Eso va a ser 27.000 newton por metro, ¿verdad? Entre 9, despejando el valor de RC, eso me da 3000 newton. ¿Ok? Despejando de la ecuación que está acá, porque esta ecuación es igual a 0. 9000 por 3, 27.000 menos RC por 9 igual a 0. Despejo RC, sería 27.000 newton por metro dividido entre 9, me da 3000 newton. Ya tengo entonces la reacción en C. Para calcular la reacción en A, aplico otra vez momento, pero ahora lo aplico en el punto C. Hago el mismo procedimiento, ¿verdad? Que sería 9000 por 6, 3 más 3, 6, y RA por 9, y eso me da, despejando y resolviendo las multiplicaciones, me va a dar 6000 newton. Entonces ya tengo las dos reacciones donde RA vale 6000 newton y RC vale 3000 newton. Ahora vamos a construir el diagrama de esfuerzo cortado. Bueno, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la carga puntual y todas las reacciones calculadas ya. ¿Qué pasa cuando las cargas son uniformemente distribuidas? Usted lo puede aplicar considerando toda la carga distribuida, pero la teoría o el procedimiento para que sea nos indica que para poder llevar bien el diagrama deberíamos partir o dividir en secciones toda el área donde se encuentra la carga distribuida uniformemente. Es por eso que construimos 3 secciones de la carga distribuida. Como la carga tiene 6 metros, voy a dividir la carga distribuida en secciones de 2 metros cada una. 2, 4 y 6. Y para cada una de ellas voy a obtener un valor de
esfuerzo cortante, aplicando el mismo procedimiento porque es una sumatoria, ¿verdad? Algebraica. En la primera parte de 2 metros tengo 1500 por 2, que serían 3000, puntual en la parte media a 1.5, ¿correcto? Entonces serían 1500 newton por metro por 2, 3000, esto vale 3000, 1500 newton por metro por 4, que sería 6000, y 1500 newton por metro por 6, que sería 9000. ¿Ok? Esos son los puntos para hacer mejor el gráfico. Y comienzo a calcular el esfuerzo cortante. En el punto A no hay problema, porque usted tiene una reacción de 6000 newton. Ese es el valor en el punto A. Entonces, el esfuerzo cortante en A sería igual a la reacción en A, que sería 6000 newton. En el punto a 2 metros, usted tiene los 6000 metros, los 6000 newton que vienen desde el punto A, menos los 3000 que consiguen. Eso me da un valor de 3000 newton positivo. ¿Ok? En el punto a 4 metros, usted va a tener los 6000 newton menos el valor de BA, porque va desde el punto, no se va acumulando, sino toma el punto inicial y le va restando al punto inicial, porque el punto inicial es la reacción en A, que vale 6000 newton. Entonces sería en el punto a 4 metros, el valor sería 6000 menos 6000, que me va a dar 0. En el punto a 6 metros, usted va a tener BA menos 9000, que serían 6000 menos 9000, que darían menos 3000 newton. Y en el último punto, entre B y C, a 9 metros, usted va a tener BA, que serían los 6, los 3000 del punto B que acaba de calcular, donde terminó, más los 3000 positivos, y eso le va a dar 0. Vamos a regresarnos a a la anterior, a la completa. Usted dividió, esto es solamente procedimiento para carga uniformemente distribuida. Dividió en 2 puntos. Para cada punto dividido, calculó la carga puntual. A la carga puntual, mientras esté en el área de la sección de carga uniformemente distribuida, la resta va a ser, ¿verdad?, con respecto a la reacción inicial. Aquí determinó un 3000 menos 6000, aquí determinó 6000 menos 6000, y aquí determinó en el último punto 9000 menos 6000 y obtuvo 3000. En este punto ya dejó de ser una carga distribuida uniformemente y lo maneja como manejamos la carga puntual que habíamos visto en el primer ejercicio, que serían los 3000 que tiene acá, ¿verdad? Porque es 9000 menos 6000 en el punto B, que serían negativas, más los 3000 positivos de la reacción en C. Eso me da 0. Por eso es que la carga en el último punto, la carga o el esfuerzo al corte va a ser igual a 0. Siempre debe de ser 0, como dice la teoría. En los extremos de la viga, el esfuerzo cortante es 0. Ahora vamos a pasar con estos datos a dibujar el diagrama. El diagrama en la parte de las cargas distribuidas va a ser muy diferente al que vimos anteriormente, porque él se va a ir degradando poco a poco hasta convertirse en este ejercicio en la parte que vimos en el primer ejercicio. Ahí tienen el procedimiento. Y aquí vemos cómo es
el diagrama. Comenzamos con 6.000, obtenemos la primera, que sería 3.000 hasta llegar a 6, a los 6 metros, donde se hace 0, y luego en el punto B, que se hace menos 3.000, y horizontal hasta el último punto, que es C, donde con el valor de 3.000 sube a 0 y cierra el diagrama de esfuerzo cortante. Así es el diagrama de esfuerzo cortante para las vigas que presentan una carga uniformemente distribuida. Perdón. Así se construye el diagrama de cuerpo, diagrama de esfuerzo cortante para cargas uniformemente distribuidas. ¿Siempre será así? No. Puede ser una combinación de ambos. ¿Y cómo es eso? Dentro de las cargas distribuidas uniformemente puede haber una carga puntual aplicada en esa zona. Debe tener cuidado de venir con el procedimiento de cargas distribuidas hasta que consigue esa carga puntual, y en ese momento va a cambiar, sigue siendo una sumatoria algebraica, y ahí el diagrama debería cambiar por efecto de esa carga puntual. ¿Ok? Siempre hay que tener ese cuidado. Y así se construyen de las dos formas, para cargas puntuales y para cargas uniformemente distribuidas, para vigas con estas especificaciones de carga. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda ver el procedimiento para poder dibujar momento flexionante para cargas concentradas normales y para cargas uniformemente distribuidas. Ok, veamos la parte teórica. La teoría nos dice que los momentos flexionantes, además de las fuerzas constantes, se desarrollan en vigas por acción de cargas perpendiculares a la viga. Estos momentos flexionantes son los que hacen que la viga asuma su forma característica, curvada o flexionada. La determinación de la magnitud de los momentos flexionantes es otra aplicación de los principios de equilibrio estático. Entonces, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar que, al igual que los esfuerzos cortantes, los momentos flexionantes en los extremos de la viga, que está simplemente apoyada, siempre van a ser cero. La curva de momento flexionante será una línea recta a lo largo de los segmentos donde la curva de esfuerzo cortante tiene un valor constante. El cambio de momento flexionante entre dos puntos de la viga es igual al área bajo la curva de la fuerza cortante entre los mismos dos puntos. Las áreas bajo la curva de fuerza cortante se pueden calcular por geometría simple. La regla del área se utilizará para calcular los momentos flexionantes a partir de la gráfica de esfuerzo cortante. El momento flexionante máximo ocurrirá en un punto donde la curva de la fuerza cortante corta al eje horizontal. Ahí es el momento flexionante máximo. Para dibujarlo, se hace igual que hicimos para el diagrama de esfuerzo cortante. Debemos extender las líneas para cada punto donde estén aplicadas las cargas y trazar un eje horizontal 0, 0 y comenzar a dibujar el diagrama de momento flexionante por cada cálculo que hicimos o que vayamos a hacer de los momentos. ¿Qué necesitamos?
necesitamos entonces el diagrama de esfuerzo cortante para ver cuáles son las áreas, ¿verdad?, que representan los momentos flexionantes. Ahí tenemos el ejercicio anterior o un ejercicio más sencillo donde ya nos dan el diagrama de esfuerzo cortante. ¿Ok? Utilizando el diagrama, vemos que las áreas de los segmentos A, B, C, D y E son áreas de rectángulos con alturas y bases que representan la longitud y la altura, que es el valor del esfuerzo cortante. Entonces, el área en esta sección sería 500 por 0.5 metros porque es un rectángulo. Y calculamos cada uno de los momentos para cada una de esas áreas que tenemos ahí. Ahí tenemos los momentos. Esas áreas representan los momentos flexionantes. Como vimos, todo es una sumatoria, acumulando el área que viene anterior. Para la primera parte, que es MAB, eso será 500 por la distancia, que sería 0.5. Aquí la tenemos, 500 por 0.5. Para el segundo sería también 500 por 0.5 más el área calculada anteriormente. 500 por 0.5 más el área calculada anteriormente, que me da 500. Por supuesto, para la tercera área sería la que traemos, que es 500 newton metros, más el área CD, que sería menos 500 por 0.5. ¿Por qué negativo? Porque aquí la altura es negativa en el diagrama de esfuerzo cortante. Por eso es que necesita el diagrama de esfuerzo cortante para calcular el área, el diagrama de momento flexionante. Volvemos otra vez. Eso nos da 250 más los menos 500 que tenemos acá por la distancia, que también es 0.5, lo que me da 250 negativo más 250 se hace 0, cumpliendo con la teoría que me dice que en los extremos ambos, tanto el cortante como el flexionante, deben tener un valor de 0. ¿Qué hago ahora? Utilizando la misma técnica del eje 0, 0 y de los ejes verticales o las extensiones, lo que tengo que hacer es dibujar a escala los valores de 250, 500, 250 y 0 y unir esos puntos para obtener el diagrama de esfuerzo de momento flexionante, como lo hice en el diagrama de esfuerzo cortante. Como ven, es bastante sencillo. Lo que tiene que tener es cuidado al realizar el cálculo de la sumatoria algebraica para cada uno de los puntos. Aquí está muy bien explicado en esta videoconferencia. Aquí tenemos el ejercicio que vimos anteriormente para las cargas uniformemente distribuidas. Necesito entonces el diagrama de esfuerzo cortante para hacer el cálculo. Y como ustedes ven, el área ahora está representado por una parte rectangular y un triángulo. Por ejemplo, porque lo que tengo acá es un triángulo. De 0 a 2 tengo una parte rectangular y un triángulo, que sería 3000 por 2, que es la parte rectangular, más lo me queda de 6000 menos 3000, que sería 3000, multiplicado por la base, que es 2, por un medio, porque el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Y así obtengo
el primer momento, que me va a servir para iniciar el segundo momento flexionante, calculando la parte que me toca de 2 a 4, que sería un triángulo, que sería un medio de 3.000 por 2. Eso me da 12.000 y así voy construyendo el diagrama de momento flexionante. Ya tengo los valores, utilizo la misma metodología para dibujar, ¿verdad? Con una línea 0, 0 y vemos cómo el diagrama de momento flexionante es una curva donde el mayor valor de momento flexionante está donde el esfuerzo cortante es 0. Ahí se da el mayor valor del momento flexionante. Y así terminamos de construir el diagrama de momento flexionante. Y con este ejercicio terminamos la clase del día de hoy. Esta videoconferencia se encuentra, va a ser cargada en la plataforma para que ustedes la analicen, la digieran y cualquier duda que tengan me la hagan llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Vamos a esperar que cargue para que se vea la despedida. Bueno, no quiere salir. Espero que hasta donde terminamos, ya lo que quede es despedirme. Como no tengo más nada que decir, me voy a despedir y a desearles un feliz fin de semana. Recuerden que la actividad evaluada número 2 ya está cargada en la plataforma. Cualquier situación que se presente con el video, les repetiré el video y la explicación. De todas maneras, lo voy a revisar. Si no, si todas las explicaciones están en las láminas anteriores, no tendremos ningún problema en que se cargue el video. Me despido por esta semana. Que pasen buenos días y un feliz fin de semana.